Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes un enlace más de la Iglesia del Redentor de la ciudad de Esmeraldas, Ecuador. En este día, pues, tenemos la presencia, como siempre, de nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, nuestro hermano Jaime Báez, Galo Maldonado y David Lucas, a los cuales también saludo con un fraternal abrazo virtual y muchas bendiciones para sus vidas. El día de hoy voy a dar paso al hermano pastor Luis Sánchez para que nos dé un saludo de bienvenida. Mi hermano pastor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Un privilegio precioso que Dios nos concede de poder nuevamente estar juntos aquí para hacer una reflexión breve en torno a la palabra de Dios. Sean bienvenidos y confiamos en el Señor que estaremos bendecidos una vez más por Él. Muchas gracias, mi hermano pastor, por sus palabras. Voy a pedir al hermano Jesús Báez que nos ayude con una oración de bienvenida. Mi hermano Jesús. Listo. Gracias, Guillermo. Oremos. Poderoso Dios, gracias te damos, Padre Santo, porque estamos aquí en un mismo sentir, Padre, buscando la edificación, buscando estar edificados también con la palabra y también edificar, Padre Santo, a todos los que nos escuchan. Padre, te pedimos tu guía, tu dirección, que este tiempo te sea guiando. Padre Santo, gracias te damos por la vida del pastor. Gracias por la palabra que trae en este momento, Padre Santo Dios. Padre Santo, predispón nuestro corazón y también el corazón de los que nos escuchan, Padre Santo, para que podamos edificarnos de esos poros. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Jesús. Bueno, el tema de hoy, detectando el cansancio. Para ello los voy a dejar con el hermano pastor Luis Sánchez, el cual nos dará el mensaje de hoy. Hermano pastor, le escuchamos atentamente. Gracias. Un privilegio grande que el Señor nos concede de poder nuevamente en este tiempo poder abordar este tema con respecto al cansancio. Ha sido ya algunos días que hemos estado hablando y confiamos en el Señor que esto venga a cada uno de nosotros como una especie de un bálsamo y medicina para nuestra alma, porque sí que se requiere en medio de días tan tormentosos que estamos viviendo, poder reflexionar en base a esto de el cansancio. Nos corresponde hablar acerca de cómo detectar el cansancio. Debo de partir en esta hora con ustedes, analizando esta porción de las Escrituras. El profeta Ageo en el capítulo 1, verso 5, el Señor hablando a su pueblo dijo lo siguiente: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Es muy probable que no sea la primera vez que usted ha estado leyendo o escuchando esta fracción de las Escrituras. Si bien es cierto, es muy aplicado en el sentido de que el Señor nos invita siempre a que podamos en forma constante hacer un examen de conciencia sobre la ruta en que nosotros estamos avanzando. Pero creo que también de la misma forma, esta porción bíblica se presta en el buen sentido de la palabra para que nosotros lo podamos relacionar con este tema que es tan trascendente. Tiene que ver no solo con nuestra condición física, sino espiritual, es enfrentando el cansancio. Y es que así como el Señor, por ejemplo, en una oportunidad hablando a las iglesias, dijo que es necesario que miremos bien en dónde hemos fallado para entonces proceder al arrepentimiento y continuar en obras buenas. Y yo tengo aquí la firme convicción que nosotros somos llamados a discernir y a detectar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios dónde están las causas por el cual nos estamos sintiendo extremadamente agobiados o cansados. El Señor dice, meditad bien. Fíjese que no tan solo es cuestión de meditar al respecto de qué es lo que puede estar pasando en nuestra vida, sino que tiene que ser bien hecho. No es una cuestión con ligereza. Esto implica de que todos nosotros como hijos de Dios tenemos que prestar cada día atención también de este tema que estamos compartiendo. El Señor nos exhorta a la luz de la palabra de que nosotros tenemos que considerar
la condición de nuestra alma y de nuestro corazón. Él llegó a decir sobre todas las cosas guardadas, también hay que guardar el corazón. Y yo creo que eso es un asunto que no podemos dejar pasar por alto, porque hay tantas cosas que estamos a veces preocupados por retener y guardar, pero la condición del alma está siendo muy descuidada. De manera que Proverbios 4:23 hay que prestarle mucha atención. Nosotros somos llamados a resolver el problema de nuestro agotamiento. Esto no puede quedar así nomás suelto en nuestra vida. Entonces, conviene que miremos cuáles son esos factores que nos agotan. Bueno, diríamos que hay actividades que son a veces muy mal manejadas. El otro día conversábamos de que tenemos que pedirle a Dios sabiduría en cuanto al manejo de nuestra agenda. El gran referente sigue siendo para la iglesia el desempeño que siempre tuvo nuestro maestro, cuando en una parte de los evangelios se expresa diciendo Jesús, cuando dijo hay que desempeñarse mientras el día dura, porque llega la noche cuando nadie realmente puede laborar. O sea, hay un tiempo determinado que hay que cumplir las acciones. El problema es que estamos muchas veces pasando los límites determinados y eso acarrea consecuencias. Justamente hoy conversaba con alguien que decía, a mí me cuesta tener tiempos de descanso, pausas durante el día de receso y me estoy acostando más allá de las 2:30 de la noche. Yo tuve que decirle, está ya entrando usted y caminando en un territorio muy peligroso para su estado de salud. De manera que cuando el Señor nos da la sabiduría y que hay que pedirle en una forma constante, entonces debe ser esto parte de nuestra buena mayordomía, poner en orden nuestras acciones. No tratemos de hacer tantas cosas en el mismo tiempo. Entonces, actividades mal manejadas nos llevan al cansancio y al agotamiento. Pero también, en esto también está tal situación de personas que nos rodean y que son muy absorbentes. Ahora usted me estará diciendo, porque está pensando también en este momento, mi jefe es así, mis compañeros de trabajo de la misma manera. ¿Será que ya tengo que renunciar? Bueno, yo creo que el Señor no nos está diciendo en primera instancia que tengamos que abandonar un lugar de trabajo que nos agota, porque todo trabajo finalmente nos lleva a una condición como esa. Pero la cuestión es cómo abordamos personas que son así atosigantes, que están a nuestro alrededor y que se requiere de la misma forma tener discernimiento. Yo siempre he sustentado esto. Nosotros somos llamados con la autoridad que tenemos en el Señor establecer de la misma forma a nuestros linderos. Yo creo que cuando hay alguien que tiene autoridad y poder en el Señor, sin necesidad de estar imponiendo órdenes o forcejeando con las personas, cada uno va a ocupar el lugar que le corresponde. El problema es cuando no sabemos manejar este asunto. Nos dejamos absorber por actitudes, por malos comportamientos de los demás, nos sentimos agobiados. Bueno, aquí hay otro factor más, provocaciones que irritan. Pero muchas veces las provocaciones están dentro del contexto mismo de la familia. Y esto es un motivo para orar mucho, porque tal vez alguien que me está oyendo ahora estará diciendo, bueno, tengo conflictos dentro de la casa. Bueno, nosotros somos llamados como hijos de Dios todos los días a pedir que el Señor guarde la vida de cada uno. Y una de estas peticiones que no pueden pasar por alto es que no caigamos nunca en el plano de la provocación. Usted se va a recordar esa parte del proverbio donde Salomón habla de la ofensa, y quiero parafrasearle la idea aquí, es cuando venga la ofensa, déjala que pase. Ahora, yo sé que hay momentos difíciles porque hay gente que a veces ya viene en el sentido físico y de frente a ofendernos y que en lo malo no quisiera reaccionar. Pero mientras todo esté al alcance de buscar en el Señor, tal cosa, mantenernos con un espíritu suave, un espíritu de calma, yo creo que vamos a saber enfrentar los momentos de irritación y las provocaciones de dónde provenga. Entonces, cuando no sabemos manejar bien esta situación, entonces tarde que temprano nos vamos a sentir agotados por causa de terceros y cuartas personas. Bueno, se suma aquí el asunto de la pérdida de la paciencia.
¿Quién no ha perdido la paciencia en un momento determinado de su vida? Por eso es que somos llamados a pedirle al Señor que nos dé la capacidad de resistir, ¿no? Mire, tanto en asuntos de querer hacer muchas cosas en un mismo instante o no saber abordar los conflictos con los demás, perdemos la paciencia. Y no olvide esto, yo creo que Dios nos prueba siempre, también en este aspecto de nuestra vida. Por eso es que tenemos que vivir completamente fortalecidos en el Señor. Tomemos muy en cuenta eso. Ahora, aquí hay un factor también fundamental considerar. Cuando las preocupaciones son constantes. Bueno, yo soy un convencido de que nosotros somos llamados a procesar lo que nos está ocurriendo. Preocuparnos es normal, pero ya es anormal cuando dejamos que la preocupación se derive luego en ansiedad, en un estado depresivo, en un estado de estrés permanente y no superarlo. Y yo creo que nuestro Señor sigue diciendo la palabra que Él es nuestro pronto auxilio en medio de las dificultades. Entonces, cuando sobrevienen este tipo de situaciones, se requiere que nos apoyemos completamente en el Señor y en su palabra. Justamente también hoy en la mañana hablaba con alguien y le decía cuánto se requiere el vínculo espiritual, el poder estar con los demás hijos de Dios, porque nos edificamos, nos consolamos, nos exhortamos y eso hace bien para nuestra salud. Pero de lo contrario, si yo vivo aislado del Señor, de la palabra, de la vida congregacional, entonces las preocupaciones van a tomar control total de nuestra vida y eso es muy peligroso. ¿Qué más podemos decir al respecto? Sentimientos de inseguridad e inestabilidad. Estamos en días, como dice la Biblia, muy peligrosos. Las provocaciones de parte del enemigo de llevarnos a una condición de temor, de miedo y angustia está al paso. Pero como hijos de Dios, no olvidemos, apreciados amigos y hermanos, que la palabra dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces dice que el que vive en esa condición de angustia es porque no está siendo perfeccionado en el amor de Dios. Esto es un gran desafío, porque si la inclinación de mi alma es vivir inseguro e inestable, quiere decir que yo tengo que dar paso cada día, cada vez a ese perfecto amor en que me puede sustentar. No olvides esta otra parte de la Biblia cuando dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y Santiago dice que es como una especie de las ondas de las aguas del mar. Todos hemos visto el efecto de las olas cuando golpean a la orilla, cómo ellas corren de un lado para otro. Y eso es una expresión de inestabilidad. Y Dios no quiere que vivamos así. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando tienen la responsabilidad de ser padres o madres en la relación conyugal. Si nosotros no somos motivos de firmeza, de seguridad para nuestros hijos, imagínense qué es lo que estamos impartiendo. Y el Señor quiere que con la unción que Él nos regala, entonces con ese espíritu de dominio propio y de templanza, podamos forjar un carácter espiritual para superar la angustia, superar todo agotamiento, todo cansancio del alma y del cuerpo. Y entonces yo creo que de esa forma podemos dar tranquilidad a los demás. Súmele a ellos las insatisfacciones y frustraciones, desilusiones. Todos nos hemos sentido en algún momento así. De aquí a mañana alguna cuestión nos va a mover en ese estado de ánimo, de desesperación, del por qué no salen, no resultan las cosas. Y nosotros somos llamados también esto a tomarlo como un motivo de petición, de traerlos a los pies de Cristo, de someter, como dice la Biblia, nuestros pensamientos a la palabra del Señor. Y yo creo que de esa manera entonces nos vamos a recuperar, nos vamos a restablecer, porque cuando la mirada y el enfoque de nuestra vida está en el gozo de la salvación de Dios, entonces las insatisfacciones son superadas. Ahora, súmele una vez más lo que hace un momento decíamos, el enojo y la rabia constante. Ay, no van a faltar las provocaciones, pero fíjense que Dios nos dice que nos permite que nos enojemos, pero no airarnos, porque es ahí cuando todo se deriva
en el pecado. Bueno, la palabra dice airaos, pero no pequéis. El problema es que nos vamos a airar, sí, pero el problema es cuando no me apoyo en el Señor y mi mirada no retorna a las cosas espirituales. Vamos a cometer locura, vamos a pensar cosas desagradables, vamos a estar diciendo cosas sin sentido. Y parece increíble, un corazón, una mente, un alma que vive enojada, llena de rabia, pierde la vitalidad y tarde que temprano comienza a agotarse. Bueno, tenemos que decir algo más aquí al respecto, es que si nosotros no aprendemos a perdonar, que es un factor importantísimo, ¿no? Porque cuando uno perdona, realmente suelta la carga de opresión del alma, de atadura. Y cuando entonces yo me convierto en una persona que vivo solo recordando lo que me hicieron y quién fue quien me afectó, eso agota el corazón, eso angustia, eso trae estado donde la fuerza se diluye. Y repito, esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos llenos de su presencia, de su poder, de su autoridad, con un gozo constante, como lo hemos dicho conforme la Escritura decía el profeta, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay una relación. Yo no voy a poder ser fuerte en esta vida si no disfruto de la salvación, si no me gozo en la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz del Calvario al salvarnos. Esto va en dos vías cuando hablamos del perdón, porque yo siempre estoy esperando que venga todo el mundo a pedirme perdón por las faltas cometidas, pero las mías, entonces no puede quedar pendiente la transgresión que yo cometí y no he ido a pedir perdón. Parece increíble. Esto hay que tomarlo en cuenta, porque hay personas que nos están esperando y por el hecho de decir perdóname, entonces se van a romper las ligaduras de opresión, como dice la palabra de Dios. Ahora, finalmente esto consideremos de la misma forma esas inconformidades contra Dios. Hace unos días hablaba con alguien y me decía, me siento desilusionado con Dios porque estaba en esta situación, no operó Dios el milagro que estaba esperando y siento eso en mi alma. Mire, esto también hay que prestarle mucho cuidado, porque lo peor que puede haber es estar en esa condición y jamás vamos a vencer a la soberanía de nuestro Dios, al poder que Él tiene. Entonces es mejor, nos conviene que nos liberemos en nuestra alma de todo tipo de enojo que tengamos contra nuestro Dios de amor. Asumamos el compromiso de buscar transformación en nuestro corazón, en nuestro carácter y en nuestra cultura. Esto no puede quedar como una cuestión, sí, lo estoy entendiendo, pero queda ahí. No, yo creo que ante toda palabra que Dios impacta nuestro corazón y nuestra conciencia, hay que asumir una responsabilidad. Y la responsabilidad suya y mía, si queremos cambiar, es entonces exactamente eso, buscar que el Espíritu de Dios nos mude, nos transforme en nuestra alma, en nuestro carácter y nuestra cultura. Usted y yo no nos podemos quedar en esa condición de decir, bueno, yo soy así, las circunstancias me han marcado y pienso que no puede haber un cambio. Eso es una mentira del enemigo. El Señor en su palabra dice que quiere hacer cosas nuevas. Él es experto en transformar toda situación adversa en lo favorable. Ahora, declaremos en el nombre del Señor, todos nosotros, declarémonos sanos, restaurados y libertados por el poder de la sangre de Jesucristo. Esto es un asunto que todos los días tenemos que practicarlo. Asumir nuestra posición como hijos de Dios que somos y estar siempre anunciando que ya tenemos sanidad. Estamos siendo liberados de cadenas de opresión y que nuestra vida está siendo cada vez restaurada. Padre del cielo, gracias por permitirnos reflexionar en base a este tema. Y gracias por mostrarnos ahora mismo el origen, la fuente, de dónde se está produciendo nuestro agotamiento. Y oramos en tu bendito nombre, que sea, Señor, deshaciendo esas cadenas que oprimen, esa situación que está latente, que ha estado ahí por largo tiempo en nuestro corazón y que nos están agotando en todos los aspectos. Hoy nuevamente declaramos y anunciamos que en ti somos más que vencedores, que todo lo podemos en ti, Señor, que nos regalas fortaleza en todo momento. En tu bendito nombre pido, Padre, que bendigas y que escuches la oración de cada persona que hoy está oyendo esta palabra.
Conoces las necesidades, Dios, y te pido que seas abrazando a cada hombre y a cada mujer que está necesitado de tu amor. Te lo pido y te lo pedimos en tu bendito nombre. Amén. Amén, hermano pastor. Muchas gracias por su mensaje, como siempre, muy interesante y que llega pues a nuestros corazones y como usted bien lo manifestaba, pues lo más importante acá es que también lo podamos practicar. Bueno, mis hermanos, después del mensaje que nos ha hoy traído nuestro hermano pastor, dejo abierto pues el panel para los que quieran hacer algún comentario o alguna pregunta al respecto. Buenas noches, hermanos. Bueno, tomando la palabra, una de las, una de las cosas que se me vino a la mente mientras estaba escuchando el mensaje es cómo en ocasiones uno cumple con todos esos, con todos esos factores como si fuera una lista que uno hace al momento de salir de viaje o salir de algún lado. Se me quedó esto, aquello, aquello. Y también junto con aquel versículo. Y es algo que me lleva a reflexionar, porque justo en los momentos antes del agotamiento se viene o que aquella amargura, aquella fatiga, por la cuestión de esos aspectos que no perdono, o si no es que uno se amarga. Por ejemplo, cuando uno va conduciendo, usualmente lo hace inconscientemente, se amarga, porque la otra persona no conduce bien y hace una maniobra riesgosa, uno ya se pone de mal humor, o por lo menos yo soy así. Me pongo de mal humor y al ratito, ay Dios, eso me lleva a un punto de ya el cansancio, de agotamiento, y ya no querer saber nada de las calles. Pero ya reflexiono en esto y digo, bueno, las cosas siempre van a ser así para el cristiano. Siempre vamos a tener ataques por todos los frentes. Uno de esos es el ataque del mundo. El mundo nos está atacando y nos está agotando poco a poco. Muchos no lo queremos reconocer porque decimos que somos fuertes, pero hay que reconocerlos. Estos factores nos agotan y nos lleva a querer apartarnos de todo. Un cansancio que, como ya hemos visto en los mensajes pasados, nos puede causar una frialdad espiritual y al fin y al cabo salir de los caminos de Dios. Eso. Sí. Gracias por ese análisis. Yo quiero subrayar una parte que usted acaba de citar, ¿no? Es el reconocer que hay y llega el agotamiento de alguna u otra forma. El problema es cuando yo lo niego, así como hay otras cosas espirituales que yo no puedo caer en ese plano de negarlo. O sea, yo creo que para poder superar cualquier situación adversa tenemos que, punto número uno, reconocer que lo estamos sufriendo. Esto no es una cuestión de decir que estoy superdotado, que yo puedo seguir sin que me afecte nada. No, no, no. Yo creo que como humanos y débiles que somos, tenemos que reconocer cuando llegó el cansancio, estamos agotados y sabemos luego entonces a quién tenemos que correr. Amén. Amén. Así es, hermano pastor. Bueno, usted comentaba justamente factores, ¿no? Y creo que muchos de nosotros nos hemos identificado con estos factores, ¿no? Con algunos de ellos, porque lo que usted acaba de decir, la condición humana, es decir, nosotros obviamente somos cristianos, pero no dejamos de ser también seres humanos, ¿no? En los cuales estos factores obviamente van a, como decía Abelito, a atacarnos, ¿no? A nuestra alma realmente, porque si estaba un poco analizando, tiene que ver con el cansancio de estos factores que atacan al alma, es decir, a lo que tú sientes, ¿no es cierto? A lo que tú piensas, y también obviamente al espíritu, ¿no? Finalmente, no son, bueno, obviamente estos factores también se van a ver reflejados luego en un cansancio del cuerpo, en enfermedades y muchas situaciones que pueden desprender de ellos, ¿sí? Entonces, la diferencia está en que el cristiano debe saber manejar estos factores, entendiendo que creemos en Dios y que en Él está pues toda nuestra vida, ¿no? Y que su voluntad siempre será perfecta y que en los momentos de pruebas, que justamente son dados por estos factores, debemos aprender a llevarlos, ¿no? Aunque muchas veces
nos están ahí insistentemente atacando, y como seres humanos también pues a veces sentimos eso, ¿no? Pero seguir orando, ¿no? Seguir meditando y esperando que Dios sea nuestra fortaleza y que nos permita salir de esto que produce cansancio, ¿no? Cansancio en el ser integral, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Luego habíamos estado hablando anteriormente del cansancio del trabajo, ¿no? Que es otra cosa, obviamente eso ya es del cuerpo, ¿no? De estar todo el día allí como seres humanos también nos cansamos. Pero me parece que estos factores que usted ha tocado tienen que ver más con factores del alma, ¿no es cierto? Y del espíritu, el hecho de no perdonar, ¿no? Eso es muy del espíritu, ¿no? O sea, y perdonar es una cosa muy curiosa porque los seres humanos estamos diseñados para todo lo contrario, ¿no? Eh, el ojo por ojo, diente por diente y todo ese tipo de historias que son muy naturales del ser humano, ¿no? Como instintos. Pero obviamente el cristiano tiene que demostrar que es diferente. Y obviamente a través de las enseñanzas de Jesús y obviamente de estos grandes hombres de la historia bíblica, que nos enseñan el valor de perdonar y cómo eso hace que ellos transformen su vida para bien y son luego considerados hombres que fueron usados por Dios para lograr pues muchas cosas importantes, ¿no? Entonces, esa es mi reflexión, mis hermanos. Bueno, y yo quiero añadir algo más, ¿no? Justamente ayer, perdón, hace unos 3 días conversaba con alguien acerca de un estado de salud de cierta persona, ¿no? Y me decía, increíble, o sea, después de casi 4 años de un tratamiento donde sí se había identificado un problema de un diagnóstico y que sí se estaba asistiendo médicamente al respecto, pero ahora se viene a otros exámenes y se descubre que hay una cuestión que viene de un arrastre de mucho más tiempo y que no se lo había detectado. Y que eso ha sido un factor que ha estado agobiando mucho la vida de tal persona. Entonces, además de orar por esa necesidad, si lo relacionamos en lo espiritual, hay factores como, por ejemplo, uno puede decir, este es el trabajo que me tiene así agotado, pero que de la parte espiritual, que no la veo con mis ojos, pero hay que mirarla en el espíritu, y que hay que estar todos los días en un examen de conciencia también respecto a esto. Porque uno puede estar diciendo, yo no estoy en una cuestión desordenada, en un pecado tan grave, pero que esas cuestiones tan interiores, que no quiero soltar ciertas cosas del pasado, estoy ahí agarrado de situaciones, circunstancias y me agotan, ¿no? Como pueden haber otras tan ocultas que todavía ni me he dado cuenta. Gracias. Buenas noches, hermanos. Hermano Quique, buenas noches. Bendiciones para todos. Creo que lo que dijo hermano Guillermo, que era estos factores sobre todo agotan o demuestran un cansancio en el alma y en el espíritu. Está resumido en Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que es lo que nos manda el Señor. Ahora, estos factores, como decía el hermano Abelito también, estoy seguro, al menos yo, de los 11 citados, he estado en unos 7 u 8. Entonces, es algo natural que, como decía Guillermo, lastimosamente la naturaleza humana cae en estos factores, cede a estos factores. Para algo importante definitivamente es reconocerlo, porque si no reconocemos que estamos agotados por cualquiera de estos, no vamos a poder salir adelante. Y ponernos el traje de super cristiano, se me ocurrió el nombre ahorita, no nos va a servir de nada, de absolutamente nada, porque el único que nos puede dar fortaleza es el Señor. Dice la palabra que cuando soy débil, dijo el apóstol Pablo, entonces soy fuerte, porque demuestro mi debilidad y le digo, Dios, no puedo más, estoy cansado, estoy agotado. Y Él en esa debilidad es cuando nos va a dar la fuerza para poder triunfar de estas batallas, porque son batallas absolutamente diarias. Ayer tuve como todos los martes, con un grupo de amigos del colegio de acá de Esmeralda. Nos reunimos para orar por la salud de uno de ellos. Y siempre estoy compartiéndoles un pequeño mensaje. Y justamente hablábamos sobre esto, ¿no? Que hay factores que nos cansan, pero hablábamos del agotamiento físico. Pero esto de aquí es un complemento, porque el cansancio, este cansancio,
se transforma después en un cansancio físico. Definitivamente vamos a ver los dolores de cabeza, el insomnio y sin número de otras cosas que van a llegarnos a un cansancio que definitivamente no vamos a encontrar salida. Iremos a un psicólogo, iremos a un psiquiatra, pero aquí el mejor de todos es Jesús. Entregarle todo eso al Señor y decirle, Señor, ya no puedo más, estoy cansado, estoy agotado, y el Señor nos dirá, vengan acá los que estén cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Esa es mi reflexión, hermanos. Amén, amén. Gracias. Y bueno, quiero con esta parte también recalcar, mi hermano Quique, en cuanto a eso del traje de súper espiritual. Si ese traje yo creo que debe estar lo más lejos posible de nosotros, ¿no? Y como decía el pastor Peter Escacero, que creo que todos hemos leído ese libro, démonos el permiso de sentir, démonos el permiso de reconocer que cuando estoy mal, estoy mal. El problema es cuando yo digo soy un cristiano y al mundo entero le quiero decir que soy tan poderoso y que no estoy pasando por crisis. No debe ser así. Cuando estoy triste tengo que decirlo. Cuando estoy pasando por la prueba tengo que compartirlo. Porque lo contrario de no hacerlo, eso me consume, me agobia. Y lo dijo el hermano Enrique. Puede llegar el momento en que ya no podamos salir definitivamente de ese tipo de territorio. Y eso es muy peligroso. Bien, hermano, buenas noches con todos. Yo quería compartir, bueno, quería dar una reflexión. A veces nosotros nos sentimos cansados cuando, por ejemplo, algo estamos haciendo mal, no estamos cumpliendo los mandamientos que nos dejó Dios y nos dejó también Jesús, que era amarnos unos a los otros. Entonces, cuando nosotros hacemos algo mal, también ahí nos sentimos cansados. Entonces, cuando nosotros veamos que vamos a cometer un pecado, hay que tratar de meditar y orar para no caer en ese pecado. Cuando nosotros pecamos, a veces nos sentimos tan cansados, que a veces, como dijo el hermano aquí, que queremos buscar un psicólogo, un psiquiatra. Entonces hay que aferrarnos a Dios, hay que orar para no caer en tentación. Eso nomás quería acotar, hermano. Gracias. Muchas gracias, mi hermano. El antídoto está ahí, ¿no? Orar. Exactamente, ¿no? Y también saber que somos débiles, como lo hemos hablado acá, y saber reconocer que muchos de estos factores nos atacan, ¿no? Y ahí es cuando tú pides a Dios esa fortaleza. Mientras no lo reconoces, obviamente no vas a pedir fortaleza al Señor, porque obviamente en ti no existe esos factores, ¿no? Mi hermano Fernando, creo que querías decir algo. Sí, buenas noches, hermano. A mí me llamó mucho la atención y aquí viene una consulta para el pastor. Entonces, él dice una frase que se quedó en la mente mía, que decía, asumamos el compromiso de buscar transformación en nuestro corazón, carácter y cultura. Entonces, analizando esto, ¿cómo uno puede cambiar la cultura? ¿Cómo uno puede, creo que es la parte más difícil, externamente, de poderla cambiar? Porque uno, la cultura, la definición es como el resultado de lo que tú aprendes, el resultado de lo que tu cognición está en la cabeza, de lo que tú ves todos los días. Entonces, hay algunos de los factores, como el pastor nombraba, que son culturales. Yo creo que sí hay que cambiar o hay que pedirle a Dios que cambie ese tipo de cosas. Por ejemplo, en Quito, en la Sierra Ecuatoriana, se habla mucho de la cultura de trabajo. Dicen que en la sierra tienen cultura de trabajo y aquí en la costa no hay cultura de trabajo. ¿Y qué es eso? Saturarte y ahogarte a trabajo hasta que ya no puedas ni respirar, porque supuestamente eso es lo mejor. Considerando esas situaciones, yo creo que sí es muy necesario identificar cada uno de los factores, porque de los factores que el pastor habló están de los tres, o sea, parte de nuestro carácter, parte de nuestro corazón y parte de la cultura. Así que mi pregunta es, pastor, ¿cómo uno haría o cómo usted considera para una persona que quiere empezar a detectar el cansancio, cómo lo haría para empezar a cambiar en el tema cultural? Okay. Bueno, si vemos, yo siempre uso la expresión la moneda en sus dos caras, ¿no?
con respecto al tema de la cultura como un factor externo, hablando del medio donde vivimos, hay tal cosa como la cosmovisión, que hace que es la forma de pensar, de interpretar las cosas y de entenderla y de llevar la vida de esa forma. Bueno, la iglesia, que es el reino de Dios, somos llamados a ir contra cultura. La iglesia es otra cultura, es como enfrentando la gran ola que hay que enfrentarla y superarla. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Porque ya tiene que ver con el asunto de lo mío, mi persona. Entonces, Pablo nos habla de desaprender, en otras palabras, parte del nuevo nacimiento. Y lo dice que hay que renovarse en el espíritu del entendimiento y de la mente. Entonces, como puse hace un momento la expresión, es el compromiso. Yo decido quedarme en la vieja naturaleza, el viejo hombre, o voy experimentando una mudanza en el espíritu todos los días. Decisión. Y pedirle que en esa medida, ¿no? Alejándome del sistema de este mundo que cada día me agobia, me afecta, y me apoyo en el Señor y me hace vivir como vencedor, entonces yo puedo tener una marca distinta en mi cultura, en mi corazón, en mi alma, ¿no? Entonces yo creo que sí podemos. Y es ahí cuando va poniendo después en la balanza y uno dice, antes yo era así, vivía solo agotado, ansioso, desesperado, ahora tengo calma, ahora tengo tranquilidad. Es en el Señor cuando lo traemos a los pies de Cristo. O sea, estamos hablando no de cosas que son fábulas o cosas ilusorias, son verdad, porque en el Señor lo podemos. O sea, es una transformación que parte también desde la mente. Sí, hay una situación que, o una pequeña herramienta que a mí me ha ayudado bastante en esta situación, que es, obviamente, bajo la dirección de Dios, bajo la dirección de Jehová, de ese entendimiento es cuestionarse todo. Entonces uno ahí aprende, en ese engranaje, uno aprende a identificar muchas cosas donde uno debe ir en contra de esas cosas. Por ejemplo, dos factores principales que trato yo ponerlo siempre en práctica en mi vida. El uno es que pedir perdón y el otro es perdonar. ¿Por qué yo no puedo pedir perdón si yo fallé? Entonces dice, ¿por qué yo no puedo pedir perdón? No, porque, o sea, no sé si la otra persona me acepte, eso ya es problema de la otra persona. Si tú pides perdón, el que queda libre es tú. ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué no aceptar el perdón, la disculpa de una persona que vino a disculparse contigo? No, porque si no, yo he perdido. ¿Qué pierde? No se pierde nada. O sea, son situaciones que hay que empezar a utilizar el cerebro, a utilizar la mente en pos del crecimiento espiritual para poder seguir adelante. Yo creo que el Señor lo que más quiere, entre una de las cosas que quiere que más utilicemos es nuestro cerebro, pese a que fuera de las personas no cristianas ellos piensan que somos de otra manera, pero no. La utilización de la mente, del cerebro, del pensamiento crítico ayudaría mucho para un cristiano poder resolver y poder entender la voluntad de Dios claramente. Perfecto, Fernando, ¿no? Yo creo que esto es de generar carácter espiritual, ¿no? Yo creo que el cristiano siempre se va a diferenciar del resto por la forma como afronta los problemas que seguramente en el mundo se afrontarían de otra manera, ¿no? Entonces, muy interesante lo que se ha planteado aquí. Pues bueno, pues mis hermanos, yo le voy a dar paso al hermano pastor Luis Sánchez para que nos ayude con unas palabras de despedida. Mi hermano pastor. Y finalmente tengo que decir que es mi oración de que todos realmente podamos aprendamos a vivir quieta y reposadamente. Muchas gracias, mi hermano pastor. Pues bueno, pues voy paso al hermano Galo Maldonado que nos ayude con una oración de despedida. Mi hermano Galo. Amado Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por la palabra que el pastor nos predicó, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des la fuerza necesaria para seguir aferrándonos a ti, ya que estamos viviendo una situación terrible, tremenda, Señor. El mundo ahorita está tremendo está con lo que está sucediendo ahorita, Señor. Danos la sabiduría para seguir escuchando tu palabra, para seguir orando, para seguir leyendo, Señor, la Biblia, porque lo que se está viendo hoy en día parece que es síntoma de dolores, como lo dijiste cuando estabas aquí en la tierra, Padre amado. No nos hagas caer nunca, nunca
en tentaciones. Y síguenos, Señor, cubriéndonos con tu gran manto que siempre nos cubre, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, esto ha sido un enlace más originado por la Iglesia del Redentor de la Ciudad de Esmeralda, esperando como siempre ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Hasta entonces. Hasta luego.